Radio Universidad y Kinowadi presentan Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? pues mira a la bestia a los ojos, y la bestia Te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más, como ya es tradición, como ya es costumbre, estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, nuestro programa de discusión cinematográfica, donde cada semana nos reunimos para hablar sobre cine sin concesiones. Yo soy Manuel Escoffier, ya al 100% recuperando mi voz, como cierta sirena que la había perdido y luego la recuperó después. Nuestro lema, les recordamos, es Vivat Bestia Vanitate Mortem, que significa... Larga vida a la bestia, muerta la vanidad. Exactamente, aquí sentado a la izquierda del padre está Luis Ramírez. ¿Cómo estás, Luis? Es bastante mojado, pero bien. Como muchos de nosotros, ahorita con la lluvia, tengan cuidado por si están en el centro, porque nos acaban de informar que aquí en la 60, justo en la esquina, está un choque que está entorpeciendo el tráfico. Les recordamos también, estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15,000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Tizimín, y si nos quieren escuchar por internet pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir directamente al sitio onlineradiobox.com. Pues Luis, no sé tú, pero yo estoy muy emocionado. Este es un programa muy especial. Es nuestro final de temporada, nuestro gran final de temporada, pero no es... ¿Qué? El cliffhanger de temporada, El cliffhanger de temporada, no se sabe si vamos a regresar, si vamos a estar vivos, si sobreviviremos, como al final de cada episodio de la serie sesentera de Batman, ¿te acuerdas cómo terminaba? Pero además no estamos solos, porque también aquí celebrando su episodio final de temporada, decidimos hacer un pequeño crossover con nuestros queridísimos amigos de este muy popular podcast que seguramente ustedes ya conocen y disfrutan, que se llama Cultura. Están aquí con nosotros Elías Hernández Escalante y Andrés Castillo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Los Ojos de la Bestia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionados de estar aquí. Muy felices de estar clausurando temporada, y qué mejor que estar aquí clausurando con otra clausura. Juntos, exactamente, porque una clausura doble es una clausura que mejor se disfruta. Y por supuesto, no puedo olvidarme de mencionar a una queridísima amiga que ya ha sido invitada antes en el programa, con quien siempre es un placer estar dialogando, discutiendo y debatiendo, sobre todo en lo que se refiere a temas de representación. Mi queridísima amiga Cindy Santos. Cindy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuel, y a todos. Y hoy muy feliz de ser la representación femenina en este programa. que de hecho nos hace muchísima falta, más de lo que nos gusta admitir, pero bueno, hacemos la lucha, hacemos el esfuerzo. Pero aquí estamos para representar al género. Exactamente. Y bueno, hablando de representaciones, el día de hoy decidimos, como los buenos oportunistas que somos, si queremos verlo de esa manera, decidimos abordar un tema que seguramente, si ustedes tienen la costumbre de estar navegando en redes sociales, sabrán que hace unos días pues hubo bastante revuelo, bastante controversia, muchos sentimientos airados respecto a la noticia que se dio alrededor de cierto casting en el papel protagónico de cierto remake live action de Disney. No voy a decir cuál es, creo que a esas alturas, o si lo vamos a decir, la iremos en el curso de la conversación. Creo que ya todos sabemos de qué estamos hablando, pero eso nos dio una idea para tocar un tema que, querámoslo o no, independientemente del revuelo y la controversia, está ahora más vigente que nunca, porque hemos visto que en los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente el hecho de que no solamente parece haber una brecha más abierta y más amplia en cuanto a representación de diferentes etnias,
las diferentes, digamos, minorías, sino también que muchos personajes icónicos que durante mucho tiempo se les asoció con una etnia, digamos, caucásica, ahora están siendo interpretados por actores de color o por actores de otra raza que no sea, digamos, la blanca, la caucásica, como se le dice. Entonces, y sin embargo, aquí la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuánto de esto es una verdadera política de inclusión con la intención de generar conciencia y fomentar la diversidad? ¿Y cuánto de mucho de esto tiene, por supuesto, más que nada que ver con un interés económico, con un interés de mercadotecnia? Entonces, el tema de hoy es representatividad étnica en el cine contemporáneo. Y bueno, en cuanto a este caso particular, Elías, tú me estabas comentando fuera del aire que tan solo en la página de Cultura, del podcast que ustedes manejan, ha habido muchas pues comentarios, muchas opiniones muy intensas al respecto. Cindy, tú también lo habías comentado, lo has comentado también desde tus posts, que yo siempre disfruto leer. Ha estado mi Facebook particularmente movido en esto. Movido, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, es que lo que me molesta, si me molesta no es porque yo sea racista, sino porque es una cuestión nostálgica y yo ya estoy muy apegado a la idea que yo tenía de este personaje. Yo empezaría lanzando esta pregunta a todos y diría que las damas primero, ahí preguntando ¿qué tanto de esto podría ser este racismo internalizado del que no estamos muchas veces inconscientes y cuánto de eso será simplemente una genuina preocupación nostálgica? Sí, yo creo que en este tema particular, porque no es la primera vez que hemos visto cambios de personajes, ni es la primera vez que una empresa como esta, de este tamaño, ha hecho cambios dentro de sus historias, pero yo creo que el personaje, que lo voy a nombrar, que es la Sirenita, de eso estamos hablando, mejor conocida por como si alguien se fue de vacaciones el fin de semana. Por si alguien vive en una roca y no sabe qué onda, sí. Pero bueno, yo creo que la Sirenita es un personaje muy icónico dentro de esta etapa del Renaissance de Disney, que fueron las películas animadas de los 90s. Y es un personaje con uno de los más queridos. Además, de hecho, en estos días, a raíz de esta polémica, me tomé el tiempo de investigar sobre la Sirenita. Y la Sirenita es uno de los personajes más exitosos de Disney. Dentro de este Renaissance, o dentro de esta época, donde está el Rey León, donde está Aladín, etcétera. La Bella y la Bestia también. La Bestia, hay que recordar que fue la primera de esta generación. Y muchos de nosotros crecimos viendo a la Sirenita, entonces tenemos muy en claro cómo nosotros la conocemos. Y es una combinación de que definitivamente tenemos una formación y una educación racista en muchos aspectos, no solo en personajes, sino en muchas de las cosas que crecimos viendo una normalidad caucásica, viendo una normalidad de cierta hegemonía, aunque no nos educaron para odiar a ciertas razas, pero sí nos educaron en una normalidad. Y cuando vemos algo que no se parece a lo que nos dijeron que era lo común y normal, pues nos choca. No necesariamente porque nosotros pensemos que alguien debe ser más, alguien debe ser menos, simplemente es algo a lo que no estamos acostumbrados. Es un estándar de belleza, claro, ya preestablecido. Sí. ¿No? Y es algo que nos salta. Y por otro lado, definitivamente es el factor nostálgico. Yo creo que para muchos de nosotros ya adultos, ya algunos ya estamos pisando los 30, algunos un poquito más, unos un poquito menos. Yo creo que también ha sido un impacto de darnos cuenta, quizá, y para mí fue este caso en particular más fuerte por el cambio tan drástico, el darnos cuenta de que nuestra generación pues ya pasó de moda. De que hay otras generaciones a las que esta empresa se está dirigiendo que no necesariamente somos nosotros, ¿no? Y atención que no con eso quiere decir que no somos nosotros los que vamos a pagar, porque muchos de nosotros tenemos hijos y nosotros vamos a ir a comprar las palomitas y los boletos. Aquí yo levanto la mano. Pero a final de cuentas son contenidos donde definitivamente ya no somos los prioritarios nosotros, ni nuestros intereses, ni nuestros gustos, porque ya hay nuevas generaciones de consumidores y las empresas como Disney y compañía tienen que apelar a esos consumidores. Entonces también ha sido un poco de darnos cuenta que ya nuestra infancia está más para allá que para acá. Ha sido una combinación de la nostalgia también, porque creo que hemos visto en el cine, no solo en este caso, sino una oleada de remakes
Sí. y de películas que están recuperando. Y me da mucha risa el meme que está girando sobre la cartelera de todas las películas que no sabes en qué año estás. Sí. Pero es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de que sí la industria está apelando a nuestra nostalgia como consumidores y al mismo tiempo está cambiando las cosas con las que nosotros crecimos. Entonces sí hay aquí una disparidad y eso obviamente que es lo que más nos afecta o nos parece chocante en este caso. A mí lo que me asombra es quizá el poco conocimiento que existe en el discurso generalizado de la palabra inclusión. Porque incluso parece ser como un demonio que está acabando con los contenidos, ¿no? Y se presenta así como, la inclusión de Disney ya está en todas partes. Y entonces parece como este demonio como que está destruyendo los relatos, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros preguntáramos a la gente que comparte este tipo de memes qué es la inclusión, yo creo que no habría como una respuesta efectiva o quizá objetiva de lo que significa. Me permito compartir aquí una definición que me gusta mucho, que dice la inclusión es la incorporación de referentes culturales, de manera que tanto la perspectiva hegemónica como las perspectivas minoritarias contribuyen a la comprensión de la realidad. Es decir, estamos hablando de un reconocimiento del otro. Estamos hablando de que el otro también puede ser partícipe en estas narrativas que nosotros hemos generado desde Occidente y que han sido hegemónicas por completo. Y que, como tú dices, nos han llevado a normalizar cuerpos, a normalizar colores. Y quizá yo ahí sí sea un poco más drástico, sí hemos jerarquizado a las razas, ¿no? O sea, y sí, de forma inconsciente, quizá, no es que conscientemente digamos, es mejor o peor que otra, pero yo creo que sí reproducimos esos comportamientos en nuestro discurso. Se podría decir entonces que más que, ¿cómo decirlo? Más que un digamos, un deseo consciente o una intención consciente por hacer menos al otro, es la mala costumbre de acostumbrarnos a ver solo una cosa. Es que así hemos sido educados. Sí, claro. O sea, esto es también un proceso educativo, y un proceso educativo de una escuela que nunca ha sido inclusiva, ¿no? En ningún momento hemos sido educados de forma inclusiva. Incluso si nos ponemos a pensar en el terreno educativo, la pedagogía de la inclusión es una teoría, una corriente pedagógica que sigue en pañales. Que se viene ya trabajando desde hace tiempo, sí, pero pues que no ha podido como terminar de cuajar. Entonces nuestra educación no ha sido inclusiva, y eso hace que cuando se nos presente un fenómeno que se manifiesta como inclusión, lo estemos demonizando de esa forma, ¿no? O sea, a mí se me genera mucho ruido eso de, lo que está causando la inclusión de Disney nos está destruyendo nuestros relatos hegemónicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Se nos está despojando de esta infancia, de esta nostalgia. Y fíjate, me gustaría aquí citar el comentario que nos hizo un amigo aquí del podcast que se llama Christopher, que me parece que da un punto muy interesante. ¿Es un nombre verdadero o es un alias? No, es un nombre verdadero. De hecho, colaboró con nosotros con su canción. No me digas. No me preguntes cómo pasa el tiempo. Es cantautor, es de Guerrero. Entonces no importará si decimos un nombre. Exactamente. Su dirección, su teléfono. Porque es que el comentario que hace es muy certero y tiene que ver con esto de, primero, el desconocimiento de la palabra inclusión. Y la demonización que hacemos y cómo esto destruye nuestras narrativas, sobre todo construidas por Disney. Él dice: pienso que es vergonzoso considerar a Disney como el sujeto que nos administra la comida en la cárcel, que sus productos sean vistos como la única fuente de relatos y modelos. Me hace pensar en multitudes acéfalas que piden su cucharada de cerebro para poder pensar e imaginar el mundo. Entonces quizá esto habla de que también hay como una especie de hegemonía de Disney en cuanto a los relatos de construcción de mundo. Es lo que platicábamos en el programa anterior, creo, ¿verdad, Manuel? Al respecto tenemos un problema, es como imaginar un mundo, una utopía oscura, apocalíptica, donde solamente podemos consumir cine a través de Netflix. Como si eso fuera la única alternativa, la única opción. Exacto, y lo preocupante es que ahorita que llegue Disney Plus, por ejemplo, y que se coma todo el mandado a Netflix. Porque tiene todas las franquicias, incluido a los Simpsons, podríamos decir, tiene ahí todo su ombligo completo. Simpsons, Star Wars. Simpsons, Star Wars, todo LucasArts, todo Marvel y lo que venga. En ese sentido, pues bueno, a ver, entonces esos son los relatos que van a permanecer en el
en el colectivo ad infinitum. Y el problema aquí es que hablábamos de que China, por ejemplo, es un gigante que produce a la par que la India también, pero esto de ser incluyentes en el tipo de relatos y ser representativos también y demás, no necesariamente nos está funcionando en Latinoamérica. Realmente no sé, yo creo que en Asia sucede que el fenotipo distinto permite que puedan tener diferentes estilos de representación, y eso es fuerte. Nos toca más aquí en Latinoamérica, que además somos mucho más distintos que la hegemonía. Exactamente. Yo creo que aquí lo interesante y también triste de pensar es darnos cuenta de cómo Disney ha monopolizado infancias. Exactamente. O sea, yo soy una niña que creció en los 90s, rayando los 2000s, viendo Disney. Yo no recuerdo, el único medio que recuerdo que haya impactado de otra manera que no sea Disney fue DreamWorks con El Príncipe de Egipto. Y eso que apenas empezaba. Y DreamWorks yo recuerdo que ya estaba grande al grado de que El Príncipe de Egipto me impactó visualmente. En la música, era etcétera. eso o Don Bluth. ¿Te acuerdas de Don Bluth? El pie pequeño en busca del padre encantado. Sí, de acuerdo. ¿Cómo era? La de Todos los perros van al cielo, que yo personalmente odié. Pero creo que se tiene más que ver con el hecho de que mi mamá me obligó a verla. Colmillo Blanco. Colmillo Blanco. Balto, ¿se acuerdan de Balto? Balto, que Amigos, pasó desapercibida durante mucho tiempo. Es interesante. Había otras cosas aparte de Disney, y ahí yo aprovecho primero para avisarles que Radio Wari tiene número de WhatsApp. Nos acabamos de enterar justamente ahorita nosotros. Es 9999002222. Repito, 9999002222. Si quieren contribuir a la conversación y dejar su comentario, ese es el número por el WhatsApp. Y también preguntar, ¿nos ha monopolizado Disney o nuestros padres, y en gran medida nosotros hemos dejado que se lleve a cabo esa monopolización? Pues es un gigante de la industria que, por ejemplo, desde pequeños, pensando en mí, ¿no? O sea, a mí me daban el producto, yo no tenía la capacidad de elegir en ese momento qué es lo que yo iba a ver. Entonces, había la selección de cuál era el contenido que iba de acuerdo y en función a los valores que me querían primero formar. O sea, Disney habla mucho del bien, ¿no? De las princesas, el bien sobre el mal. Diferente, por ejemplo, a DreamWorks en su época, que manejaba El Príncipe de Egipto, que era mucho contenido religioso, que bueno, no todos estaban de acuerdo al respecto. Yo tenía amigos que no los dejaban ver ese tipo de películas. Entonces Disney viene como el más, digamos, accesible digerible, y con contenido de calidad, ¿no? Digo, la película se veía bien, estaba atractivo, apelaba a algo que conocíamos, precisamente todas esas narrativas orales, La Sirenita, lo que es Blancanieves, todos los cuentos de hadas, ¿no? Que igual podría apelarse a que los padres conocían las historias y no tenían conflicto con que las reproduzcamos a nivel animado, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita otra vez. Nosotros vemos La Sirenita, vemos El Rey León, vemos Dumbo, y pues yo que tengo un hijo, sé de qué va la historia, sé si es agradable a él o no, si la puede consumir o no. Entonces, igual apelando a las retrotopías que hablamos en otro podcast, es que tal vez la película no esté dirigida hacia mí, pero yo puedo empatizar y sentir la nostalgia y llevar a mi hijo a que él vio una experiencia similar a la mía cuando vi esas películas. Entonces disfrutar y poder compartir ese espacio, esa experiencia con él. Lo mismo que está pasando ahorita con Toy Story 4, ¿no? Toy Story 4 yo vi la 1 y bueno, mi hijo no vio los estrenos, pero puedo acompañarlo a que vea el estreno de Toy Story 4 y yo al mismo tiempo disfrutar de la película. Y luego ponerlo a corriente con las otras. Exactamente. Entonces, yo creo que podríamos estar hablando, como bien dices, Andrés, de hay un miedo a que este pasado que está divinizado por la retrotopía se rompa, se modifique, ¿no? Que nosotros desde el presente, cuando nos traigan algo del pasado, no lo podamos reconocer, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra el tema de la raza, ¿no? O sea, porque no es cualquier cosa, o sea, es que no es que hayan cambiado la historia, el problema es que hay un problema. Es como si hayan cambiado tus recuerdos. Yo creo que sí, ajá, ¿no? Sí. Pero
y el problema es que no solo los están cambiando, el problema es que están cambiando incluso toda una visión de mundo con la que tú aprendiste a pensar. Yo aquí pondría quizás un elemento dentro de la conversación que creo que no lo justifica, pero sí creo que ayuda un poquito a explicar en el caso de Disney este miedo a que se modifique tu infancia o que te reescriban tu pasado, tus recuerdos, como quieras verlo. Existe algo, se supone, lo he escuchado, lo he leído, no me consta qué tan cierto es, pero se supone que existe una estrategia de marketing por parte de Disney llamada esta cuestión de la bóveda Disney. O sea, la Disney Vault, la bóveda Disney, donde se supone que la razón por la que ya no encontramos disponibles, por ejemplo en Blu-ray o en DVD en formato casero, muchos de sus clásicos de la era de oro, por ejemplo La Sirenita, o incluso de décadas anteriores como Cenicienta, Blancanieves, es porque ellos deliberadamente han retirado durante un tiempo esos productos del mercado y los tienen encerrados en la bóveda para volver a sacarlos cuando ellos consideren que sea el tiempo preciso, para cuando haya suficiente demanda. Por ejemplo, solamente lo sacan cuando es el aniversario de, ¿qué te gusta? De La Dama y el Vagabundo, por así decirlo, ¿no? Entonces sacan esta edición muy bonita con un montón de extras y no sé qué, y a pesar de que ya tengan las otras ediciones, la vas a comprar porque es la única opción que tienes. Entonces, estamos hasta ahora... El formato físico está muriendo, estamos de acuerdo. O sea, va a llegar un momento en que ya van a desaparecer las tiendas de DVDs, de Blu-rays. Toco madera que le quedan unos años más, pero eso se va a ir. Entonces, muchos de nosotros de nuestra generación que crecimos con ese formato físico, al que obviamente le hemos desarrollado un vínculo emocional muy fuerte, pues de alguna manera es como perder una especie de códice. Sí. De registro o de tótem, o como quieran verlo, y cuando lo único o lo más cercano a eso que solíamos tener es otro que nosotros consideramos que no se apega a esos estándares que teníamos, entonces ahí sí es donde creo que mucha gente, no creo que conscientemente, pero muy inconscientemente, con base a eso dice, ay, pues sí, me están quitando mi infancia, me están quitando mis recuerdos, me están quitando mi pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hablando de Disney, y una historia de Disney que mejor cuenta esto es Toy Story. Es el momento en Toy Story 3 cuando Andy deja su caja de juguetes y se despide de su infancia. Spoiler, demasiado tarde. Y a mí se me hace que imagínate que Andy regresara al mes siguiente y viera a Woody y ya le cambiaron la apariencia a Woody por la nueva persona que está jugando con Woody. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, Disney se ha hecho un imperio porque lo es. Sí. Tú preguntabas hace rato, ¿será que monopolizó o son los padres los que de alguna manera deciden y gracias a esas decisiones están ayudando? Pues se alimentan mutuamente, ¿no? Yo recuerdo que de niña no solo habían estas películas en beta y VHS y yo las tenía todas en mi casa, sino que si tú querías leer La Cenicienta o querías leer La Sirenita y tú comprabas el libro, era la historia de Disney, era la adaptación de Disney, que incluso en muchos casos traían las imágenes de los personajes de Disney. Entonces, no solo nos atacó Disney en el medio audiovisual, sino con todo un merchandising, con una mercancía que nos rodeaba. Tú te comprabas la lonchera con la imagen del personaje, te comprabas los juguetes, o sea, tenías una serie de productos que fueron definiendo, y que cuando tú recuerdas hacia atrás, pues a lo mejor no necesariamente recuerdas la película, pero te recuerdas jugando en el recreo con tu termo del Rey León, ¿no? Y al grado de que ahorita que están regresando estas películas, deseamos tener otra vez esa mercancía, no solo ver la película, sino quiero la playera, quiero el vaso, y las empresas se aprovechan precisamente de esto para darnos. ¿Deseamos la mercancía o deseamos ser jóvenes? Hay una fetichización de la mercancía. Es lo mismo, ¿no? O sea, al mismo tiempo se alimentan porque quiero tener la mercancía, porque es abrazar a esos recuerdos. Porque entonces el recuerdo está fetichizado, porque entonces el recuerdo ya está contenido en el producto. Entonces ahí yo creo que es donde entra la complejidad de todo este discurso que rodea a La Sirenita. O sea, el problema es que La Sirenita ya se había configurado
como un personaje tal con ciertos rasgos distintivos, y entonces ese personaje ya se había fetichizado en forma de película, en forma de merchandising, ¿no? Entonces ese símbolo, ¿no?, que ya estaba convertido en producto, era con lo que nosotros nos estábamos acercando a este terreno donde todo era más bonito, ¿no?, que es el pasado. ¿Okay? Entonces yo creo que a pesar, que me gustaría insistir en esto, ¿no? O sea, a pesar de que el tema pueda ser nostalgia, no podemos negar que si hay un tema de raza en el fondo. Que es, o sea, no puedes cambiar de raza lo que yo he construido y fetichizado, ¿no?, como blanco, y que es a lo que yo me estoy aferrando. O sea, yo no creo que podamos desvincular el tema de raza, aunque hablemos de nostalgia, aunque hablemos de infancia, o sea, está ahí, porque son los discursos que hemos consumido y son los mitos que hemos reproducido. Y muchas veces por cuestiones circunstanciales. Exactamente. Cosas que estaban de alguna manera fuera de nuestro control a esa edad. Bueno, yo quería mencionar que ahorita que hablaban de la memoria y la fetichización de la memoria, no es un concepto nuevo. Me voy a salir del parque completamente aquí diciendo que Platón escribe Fedro, donde habla de este joven que habla con Sócrates y mencionan la historia de los dioses egipcios que trajeron la escritura, la geometría, la matemática, y que cuando les dice, bueno, ahora pasas a los humanos, estamos hablando de que Platón escribió esto. Bueno, ahí sí se dice. El punto es que decían, no se lo demos a los humanos todavía, porque la escritura es una forma de memoria y la memoria es una droga. Y se van a volver adictos a la memoria. Este es un libro tan viejo como, no sé, El Soldado de Chocolate, pero... Yo creo que un poco más viejo. Un poquito más. Lleguemos a un límite comprensible. Hablando del... Sí, y voy con esto. Si recuerdan el final, digamos, original de La Sirenita, la historia original, no era para nada el final de Disney. No. Entonces tenemos una memoria dulcificada, retocada e insertada en nuestro módulo de generar adicción a los recuerdos. Entonces ahora... esos recuerdos que tenemos ya venían trastocados. Sí. No significa que nosotros de per se seamos racistas, significa que cuando se crearon se ignoraba por completo a las demás razas. Entonces, y eso se nos incrustó en la memoria, a la que sí somos adictos. Entonces, si estamos adictos a algo que ya fue tocado, digamos que fue un batch bastante mal hecho de droga, ¿no? Entonces ahora que queremos regresar a nuestra... Queremos volver a tener ese rush. Y decimos, y decimos, bueno, como adictos de esta heroína, digamos, de esta dosis, decimos, esto ya no es con lo que yo sentía antes. Esto no era lo que mi dealer me solía dar. Nunca mejor dicho. Y eso es lo que pasa un poco, o sea, de entrada la memoria ya estaba hecha. No es que nosotros vayamos mostrando lo racistas que éramos, es que nos incrustaron algo en un punto importante de nuestra vida. Bueno, lo que estamos haciendo es reproducir este discurso. O sea, no es que sí, yo creo que hay que hacer ahí como la distinción. O sea, lo que estamos reproduciendo es un racismo sistemático normalizado. De los 50, de los 40, exactamente, de los 30. Claro. Y si les parece bien, vamos a seguir platicando de eso después de este pequeño corte. No se vayan, aquí estamos en Los Ojos de la Bestia y se está poniendo todavía mejor de lo que pueden imaginarse. Regresamos en un momento. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad. Transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días para fortalecer a nuestra nación. Personal naval y civil tiene el compromiso de construir un país próspero y pacífico. Mujeres y hombres cumplen su trabajo en igualdad de oportunidades, con pleno ejercicio de sus derechos humanos y laborales. Personas que brindan seguridad y confianza a la sociedad para juntos servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Una vez más,
La bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Vamos a dedicar toda esta hora a darle espacio y hacerle justicia a este tema que es mucho más complejo de lo que parece, que tiene muchas aristas. Pero antes, quiero recordarles una vez más, Radio Wari tiene una cuenta de WhatsApp, un número de WhatsApp al que ustedes pueden mandar mensajes, llamar, dejar los comentarios que ustedes quieran, sobre todo si están escuchando el programa. Repito, el teléfono es 9999-002222. También el teléfono en cabina aquí es 924-9214. No sé si quieran aprovechar, muchachos, para recordarnos cuál es la página de Cultura, dónde podemos escuchar. Nosotros estamos en Spotify y en YouTube. Todos los martes estuvimos sacando un episodio a las 6 de la tarde y los jueves vamos a estar en vivo en nuestra página de Facebook que se llama Cultura con doble O, de cool, Cultura. Y en Spotify pueden escucharnos del episodio 1 al 9. Próximamente al 10. Subiremos el 10. Y así igual, como Cultura. Sí. Y bueno, pues continúa con el tema. Y aquí creo que, Elías, sería bueno que buscaras algún otro comentario de los que hay en tu página para tocar este punto. Y es algo que yo también ya hemos platicado tú y yo en algún momento, Cindy. Yo personalmente, yo no cuestiono ni me parece inaudito que se den a cabo estos cambios, estas, digamos, reinvenciones. Lo que sí he cuestionado yo muchas veces, y creo que voy a seguir cuestionando, es cuál es la verdadera razón detrás de eso, cuál es la verdadera motivación, porque pareciera que no solamente están Disney, las corporaciones, como que el sistema, si queremos verlo de esa manera, no solamente está aprovechando a nivel de mercadotecnia esta interés a nivel social que hay por la inclusión, por la representatividad, sino que también parece que también quieren vender la idea de que a ellos les interesa más allá del dinero, cosa que a mí en lo personal, en ciertas decisiones que toman y en cómo las dan a conocer, creo que raya bastante en lo hipócrita. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que no hay un statement claro. O sea, no lo hay. Creo que no solo, lo hay, por supuesto, o sea, no. Disney cambió un personaje de color y nosotros asumimos que era inclusión. O sea, yo no creo, o sea, yo no he visto ningún statement desde alguna página oficial. No, o sea, supuesto, nosotros estamos asumiendo. Es interesante ¿qué es eso? porque hoy en la mañana yo leía un post que hace Freeform, que Freeform es ABC Family, solo que con su nuevo nombre. Y publican un post bastante agresivo con respecto a la Sirenita, ¿no? Un poco compartiendo o girando este mensaje que ha girado sobre que la raza no importa, la Sirenita no es humana, puede ser, y si tú no la entiendes y no la aprecias, entonces es tu problema, ¿no? Entonces se me hizo muy fuerte el mensaje, sobre todo viniendo de una marca de Disney. Digo, es Freeform y su público es el público joven. La cadena ABC es propiedad de Disney, ¿correcto? Exactamente, la cadena ABC es propiedad de, para quienes no conozcan, Freeform es un canal de la empresa Disney, pero su público meta es adolescente, adulto joven, ¿no? Ese es el tipo de contenidos que produce. Pero el lenguaje que utilizó se me hizo agresivo para lo que es. Muy a la defensiva. Muy a la defensiva. Yo creo que aquí es una pregunta genuina y sí quisiera tocar este tema porque también creo que parte del rechazo sobre el caso concreto de la Sirenita, pero muchos otros productos que estamos viendo. Es un rechazo hacia el que se siente que nos están forzando una inclusión en nuestros productos mediáticos, ¿no? Y esto es algo que en mi página de Facebook y mis contactos compartieron en muchas ocasiones. Es que en todos lados está la inclusión. Ahora no puedes prender la tele o no puedes ver Netflix o no puedes ir al cine sin que veas ahí a los personajes. Y creo que sí, en principio, como ya hablamos, tiene que ver con que no es el mundo con el que crecimos acostumbrados y ahora estamos viendo a la otredad que no era normal para nosotros y evidentemente esto es extraño y nos parece chocante. Sí. Pero creo que también hay que admitir que muchas empresas están monetizando este discurso. Y como empresas lo van a hacer porque a final de cuentas lo que quieren es hacer dinero, quieren ganancia. No son hermanitas de la caridad. Y aquí caridad. quisiera poner un asterisco con mucho cuidado.
porque digo, no solo es el tema racial, también hay otros temas de grupos minoritarios en cuento a inclusión, como la diversidad sexual, los personajes mujeres, femeninos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con mucho cuidado quisiera hacer este asterisco, porque si bien es cierto que las empresas definitivamente están lucrando con este tema de inclusión, y no podemos saber hasta qué punto es real o no, porque no conocemos las agendas al 100% de estas empresas. Pero también es importante reconocer que esta monetización de la inclusión también ayuda a la normalización de la inclusión de alguna manera. Estoy de acuerdo. De alguna manera. No es la manera ideal, porque en un mundo ideal nadie estaría lucrando con el tema de inclusión. Pero sí es verdad, y digo, acabamos de terminar el mes de junio, que es el mes de la diversidad sexual. Y acá en Yucatán fue un tema muy importante por todo lo que se dio en los meses previos. Yo, de hecho, acudí a la marcha del 8 de junio. Nunca en mi vida había ido a una marcha de la diversidad por mis razones personales. Y me llamó mucho la atención en esta marcha ver la cantidad de personas ajenas a la comunidad que participaron, pero no solo participaban, sino compraban cosas que representaban esta marcha o el movimiento, desde la banderita, desde la camisita, y vi muchas tiendas en Mérida vendiendo cosas con el arco iris, ¿no? Entonces, es algo triste monetizar a la diversidad y a la inclusión, por supuesto, no es un ideal, pero al mismo tiempo esto también genera una normalización en los mensajes, porque entonces ya se empieza a volver algo del mainstream, donde más personas quieren participar de alguna manera y más personas empiezan a consumir de alguna manera. Entonces yo sí, por eso digo, pongo el asterisco allí, porque yo no quiero que se entienda esto como que es algo bueno o positivo, pero sí que de alguna manera es algo que no es enteramente satánico y negativo, porque quizá de manera no intencional está repercutiendo en que personas que de alguna u otra forma no hubieran participado de este proceso de inclusión, que a lo mejor no hubieran consumido un contenido con una protagonista femenina afroamericana, de repente van a empezar a consumir este tipo de contenidos. Entonces es complejo, obviamente, es un área muy gris y complicado, pero es una cosa simbiótica. Yo lo entiendo como una simbiosis, donde definitivamente hay una empresa o muchas empresas que están lucrando con este tema, que definitivamente en ese lucro muchas voces que deberían de escucharse no se escuchan, porque al final de cuentas la voz que se escucha es la que está en el poder, la que tiene el dinero, y esa versión de diversidad e inclusión solo la recibimos de quienes tienen el poder, y al mismo tiempo los micrófonos no están donde deberían de estar, pero de alguna manera ayudan al avance de ciertos temas, o al menos abren la conversación. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay una visibilización, pero así como, o sea, es el mismo tema de Disney, tenemos que estar, yo creo que con los ojos bien abiertos, ¿no? Ante estas representaciones que están siendo emitidas hacia el mainstream. O sea, no podemos quedarnos solo con decir, ya empezó la visibilización de esto, ¿no? O sea, sino que tenemos que pararnos y decir, bueno, ¿cómo se está visibilizando de alguna manera? Para estar alertas. Sí, o sea, porque yo estoy de acuerdo contigo, es una simbiosis. Por un lado sí, se está productualizando, porque la sociedad de hiperconsumo tiene esa maña de productualizar todo lo que toca en función del beneficio económico, pero también una realidad es que se está visibilizando, pero ahora esta visibilización viene de como tú dices, de toda una producción de significados por parte de las empresas que están representando a una comunidad. Entonces yo creo que ahí es donde hay que parar oreja y abrir el ojo para ver entonces cómo se está representando. Y si ¿Por qué se está representando? ¿Por qué se está representando? Y sobre todo porque son las voces diversas que aparecen, ¿no? Porque a final de cuentas, si tú tienes un personaje no caucásico, tienes un personaje de la diversidad sexual, tienes un personaje femenino, también hay que preguntarnos, bueno, ¿quiénes son? Exactamente. ¿Qué historias se cuentan? Estoy de acuerdo. ¿Por qué estos y no otros? ¿Hay realmente diversidad en la, entre comillas, diversidad? Exactamente, yo estoy de acuerdo. O simplemente hemos cambiado en apariencia
Y con eso los mismos discursos hegemónicos. Yo estoy con eso de ya nos acuerdísimo. podemos sentir tranquilos y poner que pusimos nuestra palomita y ya con eso ya... Sí, o sea, ya Lo complicado es pensar que nos están educando o que ya nos educaron y que no hay nada que hacer al respecto. O sea, si realmente nos preocupa porque de eso vamos a vivir y eso nos va a programar de aquí al futuro, entonces tomando en cuenta que nadie hizo mucho ruido después de que pasó su momento con Roma, o sea, ya ahorita estamos hablando de una sirenita afroamericana en una película americana estadounidense que no nos representa lo más mínimo. Pero para nada a nivel Latinoamérica, en ese sentido, en ese tipo de situación ficcional. Sí. Y bueno, tampoco estamos hablando, no, entonces que la sirenita sea mixteca, ¿no? O zapoteca o lo que fuera. ¿Por qué dices que no hubo ruido con lo de Roma? Porque yo sí No, recuerdo hubo después de su momento. O sea, fue un ruido. Ahorita que hablábamos de su... Sí, ya no seguimos hablando de Roma. Entonces es como lo preocupante. Tú estás hablando de Roma. Ahorita estamos hablando de Roma en un programa sobre cine. Exacto. Ahorita estamos hablando de que hubo los Arieles. ¿Hablamos mucho de los Arieles al respecto? Casi no. Y ahí hubo premios al respecto de esa película. Y bueno, ¿alguien sabe qué está haciendo Yalitza ahora? Seguramente sí, pero no lo recuerdan con frescura. No, según entiendo, ella planea continuar con su carrera de actriz. No sé cuál va a ser su siguiente papel, pero se supone que va a seguir. Exacto. Bueno, si nos regresamos en cuáles serían nuestros orígenes en representación mediática de cine, wow, solo puedo pensar en Cantinflas. Qué fuerte, ¿no? Pero no tengo tanta memoria ni bagaje. Bemoles. Y eso con sus bemoles, sí, ya en inglés y con un burrito. Podrías decir de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Claro, o Coco. Coco, ¿cómo nos sentimos súper representados con Coco? ¿Vieron el meme? Que decía que para las películas norteamericanas México siempre está en sepia. Sí. Que era un filtro de tendencia en los 90s. En los 2000s también, ¿no? A partir de los 90s, porque ya en los Soderbergh empezó con él. Sí. Pero en los 80s y 70s México era otra cosa. Digo, Sam Peckinpah utilizaba un México crudo, sin filtro, ¿no? Con tomas muy abiertas, por ejemplo. En fin, es esto, cómo nos vemos nosotros representados sin pensar que somos la minoría, ¿no? Simplemente, México, yo, ¿no? Y fíjate que este es un tema muy interesante porque yo creo que la inclusión lo que nos está rompiendo entonces es la idea de la existencia de mitos universales. O sea, yo creo que el problema que está atravesando la sirenita es justamente esto. Nuestra infancia estuvo construida en torno a mitos universales. Ojo, quizá esto pudiera hacer creer que nosotros estamos justificando el racismo de estas generaciones, pero no. O sea, esta es una época de deconstrucción y sobre todo muy fuerte para nuestra generación. Entonces yo creo que hay que hacer este proceso de autorreflexión. Entonces, pero mira, a lo que voy es que nuestra infancia estuvo construida en torno a mitos universales que hoy en día, cuando son cambiados desde el mainstream, desde la hegemonía, pues están generando ruido. La inclusión entonces lo que hace es de alguna u otra manera particularizar y reconocer la diferencia. Sí, perdón, tenemos que irnos al siguiente corte. Perdón por cortar. Censura. No es censura. Hegemonía. No es censura porque regresando del corte inmediatamente vamos a retomar lo que tú estás diciendo y vamos a empezar contigo, ¿de acuerdo? Eso es garantía aquí en Los Ojos de la Bestia. No se vayan, ya volvemos, eso se está poniendo bueno. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los Ojos de la Bestia, Los Ojos de la Bestia. No le cambies. Yo soy como tú. Soy joven. Soy valiente. Soy feliz. Tengo una gran responsabilidad. Todos los días lucho por mi país. Por mi familia. Lucho por ti y por todos. Si tienes entre 18 y 30 años de edad, únete a la Guardia Nacional. Ayuda a crear un futuro de justicia y progreso para México. Yo soy Guardia Nacional y lucho por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más,
La bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia hablando sobre representatividad en el cine. Retomamos lo que estabas diciendo antes del corte, Elías. Decía que nuestra infancia ha sido construida en torno a mitos occidentales, o así fue construida. Y la inclusión justamente lo que está haciendo es romper esta idea de mito universal, es decir, que lo mismo sea aplicable para todos, y estas voces están saliendo y están particularizando el mundo, y nos están mostrando otras perspectivas de ver y comprender la realidad. Y aquí me gustaría irme con un ejemplo que es muy interesante, pero que también abre otros espectros de la discusión. Sí conocen el K-pop, me imagino. Bueno, el K-pop es una industria en Corea que está muy fuerte y que ahora está también muy fuerte en el resto del mundo. La cuestión con el K-pop es que, bueno, es una industria y es una empresa. Entonces es interesante porque cada banda de K-pop ahora tiene como una especie de sucursal. Es decir, la misma banda de K-pop que se vende en Corea puede venderse como franquicia a China, por ejemplo, y entonces los miembros ya no son coreanos, sino son chinos. La música es la misma, pero las letras se cantan en chino. O sea, podemos comprar nuestra franquicia aquí en México. Puede ser. Eso ya lo escucharon, ¿eh? Entonces, tomen nota. Bueno, Rebelde, Timbiriche, igual. Exactamente. Sí. Entonces, Wow. el K-pop está comenzando a hacer esto y se ha dado cuenta que funciona. Entonces, esta, creo yo, es una forma como de particularizar esta cuestión de los mitos. Pero ahora, ¿esto es incluyente o también es otra forma de exclusión? Es decir, porque tampoco está dejando participar en... O sea, estamos consumiendo sobre lo mismo. Y bueno, en relación a esto, hay un comentario muy interesante que nos hicieron en la página que dice: pueden escribir otra historia con una princesa de raza negra, además de la princesa y el sapo. Entonces, estamos hablando de una universalización que se está rompiendo en una particularización. Esta particularización nos está llevando entonces, quizá pensándola en los aristas de la discusión, es... Entonces, lo que vamos a hacer es a cada país darle algo suyo sin que pueda haber algo diferente o sin que también entre en contexto el otro. ¿Okay? Y tenemos la idea de que estamos en constante reescritura de nuestros contenidos. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora si comenzamos a generar una nueva producción de historias ahora construidas en torno a personajes? Pues, o sea, personalmente, y a partir del comentario, y cuando yo vi el cambio de la selección del casting, lo primero que pensé fue recordar pues todos estos superhéroes que han sido cambiados de etnias, ¿no? Y leí un artículo en su tiempo donde hablaba que el conflicto de cambiar a un personaje de etnia a convertirlo en afroamericano es que en esencia siempre va a ser el blanco, ¿no? Siempre va a ser el caucásico. Siempre vamos a remitirnos a... No es el original, a fin de cuentas, su espíritu es blanco. ¿Por qué no, en vez de cambiar las etnias, por qué no nos dedicamos a crear nuevos contenidos, a crear nuevas historias, a crear nuevas princesas y exaltarlas y darles el mismo push que les dieron a todas estas, pues en este caso a la Sirenita en su tiempo, sino elevarlas? Porque... algo que me dijeron igual en los comentarios es que nadie se quejó cuando cambiaron de etnia a Aquaman. Eso es una gran mentira, porque yo sí me quejé, y me quejé mucho. Wow. Me quejé muchísimo, porque todos dicen, no, Jason Momoa esto, Jason Momoa otro, y ahorita están saliendo los memes de que él debería ser la Sirenita. Gente, Wow, Aquaman, el sirenito, claro. Aquaman Tuvimos un sirenito. tiene un problema. Aquaman en la historia del cómic es rubio, ojos azules, es blanco. Y es discriminado por los atlantes por eso. Porque la superstición del Atlante dice que ellos son malos. ¿Por qué? De una u otra forma, yo podría pensar desde mi perspectiva que tal vez es la relación precisamente de la empresa, del mercado, del capitalismo, que consume y destruye el mar y lo contamina a través de la figura del hombre blanco. Eso lo dejamos sobre la mesa y que doy batam, pero... por otro lado, o sea, ¿por qué la producción no quiso hablar de esta parte, no? ¿Por qué no quiso hablar de la discriminación hacia el rubio? Entonces nos ponemos con Aquaman como Jason Momoa, que es hawaiano, y todos lo queremos, nos gusta de Game of Thrones, como Khal Drogo, y dicen, no,
está bien, o sea, a mí no me pareció esa parte. Antes de continuar, solo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para leer 2 comentarios que nos han llegado de nuestros radioescuchas. Enrique Manuel, a ver si me ayudan a hacer sentido de esto. Dice: recuerdo que mi hermana solía tener un cassette donde narraban los cuentos originales, la Huachinanga incluida. No sé a qué se refiere. ¿Por qué creen? Bueno, me imagino. ¿Por qué creen que cambian a la pelirroja? Bueno, creo que eso ya está sobreexplicado. Ya lo hemos, quienes están escuchando desde el principio ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Carlos Pech dice: muy bueno el debate, felicidades por el programa. Muchas gracias, Carlos. Se encuentra ahora en el centro de la ciudad inundada por el agua, pues cuídate, que no te agarre un resfriado. Podría ser, a lo mejor Sebastián se le aparece. Muy ad hoc. Yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para hacer una pregunta. Mencionábamos que sí se está monetizando, se está capitalizando, pero al mismo tiempo de alguna manera eso ayuda a volverlo mainstream, ¿no? Y eso es de alguna manera un bien en medio de los males, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mi pregunta es, ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando eso deje de ser mainstream? Cuando deje de vender, cuando deje de ser rentable. Entonces, ¿habrá valido la pena? Y lo digo como que jugando un poquito al abogado del diablo. O sea, ¿qué va a pasar cuando por algún motivo, si es que ocurre, Disney, las empresas, el sistema ven que ya no está rindiendo tanto el ser incluyentes y por lo tanto es un lujo que ya no pueden darse? Pues es como todo, ¿no? Es darle vueltas, es cíclico. Regresar a exaltar el poder de la supremacía blanca, como dicen, pues por allá algunos, ¿no? O sea, es como lo dijimos de Roma, ¿no? Ya nos cansamos de hablar de Roma. ¿Cuál es la siguiente tragedia de la que podemos hablar? ¿Cuál es el siguiente caso? ¿Cuál es el siguiente hecho que nos va a causar polémica? A fin de cuentas, yo siempre he dicho que el escándalo es lo que nos da la fama, ¿no? Es un recurso que se utiliza mucho en los medios, en estos casos, esas industrias grandes, en el show business. Entonces, ahorita se está exaltando mucho a las minorías, ¿no? No solo en este caso con Ariel, en franquicias como Star Wars me llama mucho la atención como que la excesiva necesidad de incluir también este tipo de etnias, de proliferar. Vemos latinos, vemos afroamericanos, que no tengo nada en contra, ¿no? Sin embargo, se nota de repente demasiado las intenciones. Demasiado obvio. Se vuelve muy fabulado, ¿no? Exacto, ¿no? Se nota el cambio de alguien que no hablaba así. Sí, yo diría, porque vaya, que haya en estas etnias y todo esto es multiculturalidad, pues se puede agradecer. Así es la vida en realidad. Sí, exactamente. El punto es que de esta persona en específico no lo esperábamos y nos hace sospechar. Como tu amigo que fue a España y regresa con acento después de una semana. Estoy de acuerdo. En especial del antecedente que es Walt Disney, que era un antisemita que todos conocemos, ¿no? O sea, de que el estigma que se ha creado. Se dice que era. Se dice, también ¿no? se dice que está congelada su casa. También se dice que va a regresar en algún momento. Es más, hasta podría estarnos escuchando ahorita. A arreglar toda esta situación. Disney empezó en blanco y negro. La segunda venida de Walt Disney. Disney empezó en blanco y negro y su racismo, entre comillas, era que los malos tenían ciertos rasgos físicos que no tienen nada que ver con el color. Entre ellos era ser muy grandes o ser obesos. Y si uno ha visto Canción de Sur, pues tampoco ayuda mucho eso. Ah, claro, por supuesto. Que eso da para un programa entero. Entonces sí, por ahí nos viene un poquito, ¿no? Que por cierto, uno de mis recuerdos más queridos de infancia es Canción del Sur, porque me quedaba en casa de mi abuela y era la única película de Disney que tenía mi abuela en su casa. ¿En serio? Y veíamos Canción del Sur todas las tardes. Wow. Entonces es muy interesante cómo se definen nuestras ideas. Yo creo que sobre tu pregunta, también es una pregunta sobre qué haremos nosotros como audiencias. Es eso. Porque definitivamente las empresas, como dijimos al principio, van a buscar el lucro de donde provenga. Si en este momento el dinero está proveniendo de la diversidad y de la inclusión, pues ahí van a estar. Y cuando ya no deje de ser algo que produzca ganancia, seguramente habrá otro tema que producirá ganancia. Pero aquí ya tuvimos una plática el día de hoy muy interesante, muy divertida, muy padre.
Pero no podemos tener solo estos espacios donde se hablan estos temas. No podemos ser solo nosotros los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de educarnos sobre este tema, los que monopolicemos la conversación de estos temas, sino que las audiencias también tienen que educarse, también tienen que evolucionar, también tienen que exigir a estas empresas nuevos contenidos. Yo creo que también en gran medida, aunque no lo parezca, este tipo de decisiones también responden a una exigencia de las audiencias, porque al final de cuentas alguien tiene que consumir lo que nos están dando. Sí. Entonces también de alguna manera hay esa exigencia de vernos allí, de ver esta cuestión multirracial, este tipo de personajes que al menos en apariencia se ven diferentes. El fin de semana, el domingo, salió el tráiler del live action de Mulan. Y también es una película que claramente tiene muchos cambios de la original y que hay un mensaje genuino de que estamos apelando a una audiencia que quiere otras cosas y tenemos que producir eso que quiere y tenemos que ser cuidadosos. Entonces también como audiencias es no olvidar